Bienvenidos y bienvenidas a Simbiosis, un podcast de Indepaz, donde exploramos cómo mejorar las relaciones, las interacciones que tenemos con la naturaleza en distintos niveles políticos, económicos, sociales y culturales. Hoy es nuestro segundo episodio y vamos a hablar de un tema maravilloso. Vamos a hablar del agua y de la pesca particularmente. Colombia es un país que poco sabemos esto, pero el 27% de nuestra superficie muchas veces está cubierta por agua. Son humedales que no todo el tiempo están inundados, pero en gran parte del año sí. Y estas pulsaciones de los humedales y su interrelación con los ríos y con la lluvia y con todos los flujos del agua marca el compás de la vida, de la biodiversidad, de las culturas. Y por eso mismo la ruptura de esos vínculos ha generado unos desastres ambientales y en la pesca y en muchas tradiciones culturales muy fuertes. Entonces vamos a hablar de este apasionante tema con Cecilia Roa, nuestra invitada de hoy. Cecilia es profesora de la Universidad de los Andes, es investigadora en temas de agua. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, Nata, por invitarme a este podcast y pues por la oportunidad de hablar de este tema que me encanta. Qué bueno, Cecilia, me alegra mucho de que estés aquí. Cecilia es una mujer apasionada por los temas de autonomías territoriales, ha investigado los acueductos comunitarios, las consultas populares, es una mujer realmente muy comprometida y apasionada y tuve la fortuna de que me llevara a un viaje a conocer el embalse del Guájaro, que queda en el sur del Atlántico, como a 2 horas de Barranquilla, y pudimos juntas ver este lugar que es precioso y conversar con un grupo de pescadores. Entonces, pues transportémonos otra vez al embalse del Guájaro, Cecilia, y cuéntanos cómo es este embalse, cómo es este lugar. Bueno, antes de hablar del Guájaro, sería bueno pues contarte que o tú ya sabes que esta investigación que estamos haciendo allá hace parte de un estudio comparativo entre las aguas del Pacífico y especial las aguas de Buenaventura con las aguas de Barranquilla y sus alrededores, ¿no? Entonces, por eso, digamos, llegamos al Guájaro. Y este es un proyecto de investigación que ya lleva 2 años y que estamos haciendo con un enfoque colaborativo, ¿no? Como en el espíritu de la investigación acción participativa, para que los resultados de la investigación y las preguntas mismas sean formuladas desde la misma gente, desde la gente que está en estos espacios. Entonces, la llegada al Guájaro respondió a eso, ¿no? Como a una necesidad de ver lo que le está pasando a los pescadores en el sur del Atlántico y pues conectarnos con una historia muy larga de las aguas del Bajo Magdalena. Y bueno, entonces cuando llegamos tú y yo allá, pues nos encontramos con una realidad muy dura, ¿no? Muy de una degradación ambiental por muchos factores. Entonces uno puede empezar a mirar esta degradación desde, por ejemplo, pues como para empezar con algo de la eutrofización, que tiene que ver con la llegada de una cantidad de contaminación biológica, que en el caso del Guájaro es por todos los alcantarillados, los sistemas de alcantarillado de los municipios que rodean el embalse, que van directamente al agua y que producen que haya una alta concentración de nutrientes y que eso pues produzca esta población de tarulla, que es una planta pues que durante un tiempo prolongado del año invade la superficie y tiene pues consecuencias en la vida del embalse. Pero esa es una sola de las cosas que están pasando allá, ¿no? Allá también está, digamos, desde una mirada histórica, lo que uno ve es que pues el embalse se creó, se construyó con una idea de controlar las aguas. Y eso hizo que se reemplazaran los flujos naturales de los cuerpos de agua como las ciénagas con el río y se reemplazaran por unas compuertas que alguien maneja, ¿no? Y que unas instituciones manejan. Y yo creo que eso tal vez fue lo que tú y yo vimos que nos causó como
más impacto, ¿cierto? Sí, pues llegamos allá, llegamos concretamente a un corregimiento que se llama La Peña, que queda cerca de Sabana Larga. Y es un corregimiento muy pequeñito, muy bonito además, y lo estaba visitando justamente un circo ambulante en ese momento. Y tiene una infraestructura turística y enfrente tiene un embalse que es un gran lago que realmente se ve precioso, es un cuerpo de agua muy grande y casi que no se ve la otra orilla del embalse. Y en la conversación con los pescadores, mirando pues este paisaje y estando pues ahí con ellos y viendo las canoas, pues nos llamaron la atención muchas cosas. Por un lado, pues llegó uno de los pescadores, Diego, y contó que no había pescado absolutamente nada. Y estábamos en un sitio que es un restaurante turístico que a veces se llena, ¿no? Y pues recibir esa noticia del pescador que no había pescado nada, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué sirven en este lugar? Y en otro momento hubo una discusión entre ellos sobre si es un embalse o una ciénaga. De hecho, ellos le llaman la ciénaga. Y los niños con los que nos encontramos decían la ciénaga. Pero es un embalse realmente. Em, si nos cuentas, Ceci, un poquito como el origen de este embalse, como a partir de un cuerpo de ciénagas y por qué se construyó allí un embalse. Bueno, esa historia es súper interesante y digamos que justamente una de las razones por las que llegamos allá fue por un trabajo que hizo Alejandro Camargo, que es un antropólogo, historiador de la Universidad del Norte, que hizo un estudio pues ya hace bastantes años sobre el embalse. eh, y que cuenta en un capítulo de un libro que él escribió, bueno, es este capítulo que él escribió sobre cómo fue que se llegó a la construcción del embalse, que empezó en el año 1964 con la idea de controlar las inundaciones que sucedían en el sur del Atlántico. Y entonces lo que se hizo a partir de ese año, del 64 al 66, fue unir tres grandes ciénagas que estaban pues aquí en este territorio eh, y, y represar esas aguas para que no, para facilitar la agricultura, ¿no? Pues no, estas aguas no inundaran como esa gran planicie que rodea el territorio. Y luego eso, digamos que ese embalse sirvió para generar eh, como este gran proyecto de reforma agraria y de desarrollo que fue promovido por el Banco Mundial, que tenía la idea de convertir el sur del Atlántico en una gran despensa agrícola para exportar alimentos. Eh, y pues con los años, este proyecto que se llamaba Atlántico número 3 eh, fracasó, ¿no? Y fracasó porque, como lo dice Alejandro en su capítulo, las aguas no fue posible domarlas, ¿no? No fue posible domesticar estas aguas, porque lo que estaba pasando, lo que empezó a pasar fue que con todos estos sedimentos que lleva el río Magdalena, estos sedimentos entraban al embalse y se quedaban allí. Eh, y y pues esto redujo muchísimo la capacidad de almacenamiento de agua, pero también tuvo unos impactos enormes sobre la población que habitaba el territorio, porque esta era una población obviamente pues de pescadores y pescadoras. Y la población entonces empezó a sufrir las consecuencias de esta degradación ambiental del embalse. Y yo creo que eso fue como una de las cosas más fuertes que nosotras vimos en esta visita, ¿no? Porque de los testimonios de los pescadores, si te acuerdas, pues escuchamos cosas muy fuertes, ¿no? De lo que significa estar allí, habitar este lugar que después de esta larga historia está en un estado de crisis ambiental, pero también crisis social. eh, y crisis económica. Entonces, no sé si tú te acuerdas de algunos de esos testimonios tan fuertes que escuchamos de los pescadores.
Sí, los pescadores pues lamentaban mucho como la situación sí, de pobreza que están viviendo porque realmente salen a pescar y no encuentran absolutamente nada. Y mencionaban cómo llegar a sus casas con la frustración de no haber pescado nada, pero además la frustración de recibir constantemente visitas de funcionarios públicos, incluso el Congreso ha sesionado en ese mismo lugar donde estábamos enfrente con esta vista tan bonita y probablemente comiendo pescado que no es del embalse. Y nos exigían, ¿no? Como una solución, nos decían, pero ¿dónde está la solución? Y mencionaban pues muchos puntos donde podría uno pensar que si se articularan conjuntamente podrían conducir precisamente pues a una solución, pero solo podrían ser medidas en el largo plazo de restauración como de los flujos de agua entre los cuerpos de agua que están ahí, que conectan con el canal del dique, y que permiten pues la salida de los sedimentos y que permiten la oxigenación de las aguas y también los flujos pues de los peces para que puedan como pasar de un lado al otro. Lo que está pasando ahorita es que está el embalse y el embalse está casi muerto y alrededor se hace acuicultura en predios privados, ¿no? Y esos actores privados tienen bastante más poder e inciden incluso sobre la corporación, según pues lo que nos contaron los pescadores. Entonces, además de eso, pues es una zona donde no, los alcantarillados no funcionan, entonces llegan todas las aguas servidas al agua. Entonces habría que hacer un proceso pues de dragado de los sedimentos, de alcantarillado, de restauración ecológica, pues una cantidad como de procesos mirados como en el largo plazo, como se le ordenó la Corte Constitucional también para restaurar, como en Magangué también hay una situación parecida y hay un fallo de la Corte Constitucional que ordena un plan en ese sentido. ¿Tú cómo crees, Cecilia, pues que se podría como, no sé, revertir esta situación sin ese afán de domar las aguas por encima de su propia naturaleza? Porque la naturaleza del agua justamente es fluir, migrar, cambiar de estado, llevar, conducir biodiversidad, tener ciclos, tener estaciones. ¿Tú crees que en un ecosistema como este podríamos volver a tener algo así? Yo voy a contestarte con algo que tú preguntaste allá, que fue, tú le preguntaste a un pescador, tú le hiciste esa pregunta, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es la solución? Y un pescador te contestó, eh, abrir las compuertas. Y tú le preguntaste, ¿y eso por qué no se hace? Y él te dijo, pues porque hay alguien que tiene las llaves de la compuerta, de las compuertas, ¿no? O sea, las compuertas que separan el embalse del río, del canal, son una infraestructura de control, ¿no? Es una infraestructura que controla los flujos del agua y no solamente del agua, sino también de la vida que fluye en el agua. Y ellos nos decían, por ejemplo, que el agua que entra es poquita, pero que la vida, los peces no pueden pasar por esas aperturas que hacen de las compuertas. Y y entonces uno lo que piensa allí es tan sencilla y al mismo tiempo tan difícil la solución, ¿no? Porque los pescadores nos decían con mucha sencillez, pues abrir las compuertas, dejar que el río fluya y las aguas fluyan como siempre han fluido, como tienen que fluir. Y dejar esta idea del control y del dominio y de la domesticación de las aguas, que es una idea que ya, digamos, se ha probado que no funciona. O sea, ese territorio ha probado durante décadas que esa idea del control y del dominio de las aguas no funciona. Y entonces, a pesar de eso, de tener esas pruebas y tener a la gente que habita el territorio diciendo que eso no funciona, pues la solución, la llave la tiene una institución que, que no tiene el suficiente poder como para abrir la compuerta, ¿no? Porque allí hay una cantidad de actores y digamos que no son solamente los actores institucionales, que ya es problemático, ¿no? Ponerlos a dialogar,
sino también los otros actores del territorio, como por ejemplo, pues los actores que tienen que ver con el control de la tierra, ¿no? Porque, digamos, alrededor de las ciénagas también hay una larga historia de expansión de la frontera agrícola sobre los playones, que son estas áreas que tú mencionabas al principio, que son, digamos, el territorio de lo anfibio, que pasa de tierra, de ser tierra a ser agua, dependiendo de las estaciones del clima y pues de los cuerpos de agua, ¿no? Que tienen unos flujos. Eh, y entonces esos actores pues tienen un poder enorme sobre el territorio y además están ahora los dueños de estas inversiones para producir pescado. Eh, que me llevan de nuevo como al tema institucional, ¿no? Porque digamos allí en lo que se ha propuesto como solución para el embalse del Guájaro es empezar a sembrar alevinos, que es algo que se ha hecho ya durante décadas y que tampoco funciona, o sea, llevar y sembrar alevinos para reemplazar los flujos naturales de la vida de una ciénaga, ha probado que no funciona y los pescadores nos lo dijeron, ¿no? Ellos nos dijeron cosas muy fuertes, ellos nos dijeron, por ejemplo, nosotros somos desplazados del Estado porque ya no podemos pescar. O sea, ya aquí en estas aguas no encontramos peces. Hay gente que sale a pescar y llega con lo que pueden vender por 10.000 pesos en un día. Sí, les va bien. Si les va bien. Entonces, pues eso es muy violento, ¿no? Es tremendamente violento escuchar a un pescador decir que ellos son desplazados del Estado. Bueno, y entonces ya este tema del desplazamiento, y si lo miramos de pronto en una escala un poquito más amplia, el canal del dique que queda ahí al lado y es donde pues es un flujo con este embalse, ese canal fue escenario, causa también, bueno, no, causa no, pero fue escenario del conflicto armado interno. Y hay pues un informe de la Comisión de la Verdad y un multimedia también muy interesante que muestra cómo a través de este canal, pues, o cómo este canal recibió incluso pues los cadáveres y la violencia armada del territorio. Y el agua en todo el país ha sido muchas veces, eh, sí, ha sido como testigo del conflicto, pero también ha sido, el control sobre el agua también ha generado como la exacerbación del conflicto en muchas regiones. Tú que también has estudiado el caso de Buenaventura, allá también es muy fuerte y tú mencionabas también el tema de cómo estos cuerpos de agua, además de que se les han cortado sus flujos, se han convertido en casos en aguafosas. Si nos quieres contar un poquito cómo llegaste a esa conclusión. Bueno, yo creo que ahí la mirada que tú le has dado, por ejemplo, o incluso el mismo tema de este podcast, ¿no? Que es la simbiosis y la paz con la naturaleza. Eh, Me parece que es muy importante esa mirada sobre los cuerpos de agua por eso que estás diciendo, porque el agua ha sido históricamente, y no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, ha sido escenario de guerra, pero también ha sido arma de guerra y ha sido también como eh, la receptora de la muerte, ¿no? Que es el caso que tú estás diciendo, que estás mencionando y que está también documentado en estos documentos de la Comisión de la Verdad. Entonces, pues una cosa que encontramos en común entre estos dos territorios en los que estamos trabajando es cómo estos territorios y cómo el agua ha sido atravesada también por la violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de Buenaventura, cuando estábamos formulando las preguntas de investigación con la gente de la ciudad, las mujeres nos decían que querían, las mujeres piangüeras, por ejemplo, las pescadoras, las ahumadoras, las platoneras, nos decían que ellas querían que tocáramos el tema del dragado de la bahía, del dragado de la bahía y del estero San Antonio, que es uno de los esteros hermosos que entran pues en la bahía de Buenaventura. Eh, y
Claro, cuando uno empieza a ver la complejidad del tema, ¿no? Porque nosotros nos asustamos en un principio porque el dragado, pues uno piensa que eso es un tema técnico, ¿no? Que es un tema de entender qué es lo que pasa cuando llega una máquina a sacar unos sedimentos de la bahía para facilitar la entrada de buques más grandes. Pero resulta que un tema que parece técnico en realidad es un tema ambiental, social, político, humano, ¿no? Porque, por ejemplo, para el caso del estero San Antonio, lo que ha pasado ahí es que pues, el estero San Antonio es un lugar donde se cree que hay más de 400 cuerpos de personas que fueron desaparecidas en todos esos años que ha tenido Buenaventura de mucha violencia, ¿no? De violencia urbana contra la población negra y especialmente población joven. Y entonces, pues uno empieza a mirar, digamos, ese es un drama, pues, humano terrible que atraviesa los cuerpos de agua, pero también está un tema ambiental que impacta muchísimo la población local, y es que, por ejemplo, el dragado, eh, remover sedimentos que están en el fondo del agua de la bahía significa también hacer biodisponible los metales pesados que han ido llegando a la bahía por la minería ilegal en los ríos que, que, que desembocan en este delta que es esa bahía, ¿no? Entonces, pues poner esos sedimentos disponibles y que vuelvan a entrar como a circular ahí en el agua y que lleguen, por ejemplo, a los esteros donde las piangüeras pescan la piangua, pues eso también es tremendamente violento. Entonces, sí, un tema, eh, digamos que un modelo económico que está orientado hacia la industria, hacia la exportación, hacia el comercio, que es el caso tanto de Barranquilla como de Buenaventura, eh, está, digamos, tiene muchas violencias implícitas, ¿no? Y allí, cuando entramos a mirar el tema del dragado, nos dimos cuenta que pues que estos cuerpos de agua están atravesados por mucha violencia y que las acuafosas, que son comunes tanto en Buenaventura como en el Canal del Dique, eh, que uno no puede dejar de mirar los cuerpos de agua uno no puede mirar los cuerpos de agua sin pasar por ahí, ¿no? Sin pasar por esa historia de violencia de la que han sido testigos los cuerpos de agua. Ceci, y esas violencias de las que han sido testigos y víctimas y botín y bueno, o protagonistas también los cuerpos de agua, a veces nos da la sensación de que quedan lejos de las grandes ciudades, ¿no? Y de que no es un problema que realmente nos atañe. Estamos grabando en Bogotá y por eso pues voy a preguntar sobre Bogotá y porque Bogotá vive un racionamiento muy grande, en Bogotá llueve mucho, estamos rodeados de páramos, pero es una ciudad que también se ha construido de espaldas al agua, no somos conscientes de los ríos que la atraviesan, el río Bogotá pues todos lo descartamos como un caño muy sucio y ni siquiera queremos pensar en él. Em, ¿Cómo esas violencias también pueden afectar nuestra vida en Bogotá o cómo está ocurriendo en algunos sectores dentro de Bogotá también, que es algo que tú también has estudiado? A mí me gustaría que miráramos ese tema de Bogotá desde la mirada de la paz, ¿no? Y de la simbiosis y de la complejidad, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos cuando estudiamos o tratamos de responder preguntas sobre el agua es que tratamos de simplificar, de hacer preguntas fáciles y nada es fácil realmente alrededor de los temas del agua. Entonces, cuando miramos Bogotá y miramos lo que vivimos el año pasado con el racionamiento, vemos que allí hubo como muchas simplificaciones de la mirada y que tal vez deberíamos hacer preguntas un poco más complejas para imaginarnos futuros distintos y construir una relación más armoniosa con el territorio que habitamos, que habita esta ciudad.
Entonces, por ejemplo, para complejizar un poco eso, por ejemplo, cuando se hizo el racionamiento y se tomó la decisión de, eh, de racionar el agua una vez cada 10 días, era más o menos, ¿cierto? Que cortaban el agua en los barrios. La explicación que se dio en ese momento o que dio la empresa de acueducto y alcantarillado con la alcaldía, la manera como tomaron esa decisión fue decir que el 80% de los usuarios de agua de la ciudad eran el sector residencial, pues, ¿no? Las personas, los usuarios del agua, las casas, digamos, y el 20% los demás usos, comerciales, industriales, etcétera. Y que entonces, como el 80% de los usuarios eran el sector residencial, entonces que lo más eficiente era controlar, reducir el consumo de agua en ese sector. Pero a mí me parece que eso es un reduccionismo, ¿no? O sea, decir simplemente que el 80% de los usuarios son personas, pues no permite ver dónde están los mayores consumos o dónde están los mayores desperdicios o dónde están las desigualdades en el acceso al agua. Por ejemplo, hoy sabemos pero muy pocos sabemos que el sur de Bogotá, por ejemplo, no tiene agua las 24 horas del día. Hay muchísimos barrios donde el agua no llega o llega con tan poca presión que la gente tiene que guardarla dentro del hogar para poderla usar durante el día. Entonces, pues esta es digamos, es un reduccionismo, ¿no? Es una simplificación de una realidad mucho más compleja. Por ejemplo, también decir que necesitamos construir un nuevo embalse, Chingaza 2, también y plantear una solución de infraestructura cuando la disponibilidad que tenemos de agua en Bogotá tiene tantas fuentes distintas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Chingaza, que es un embalse que trae agua desde la cuenca del río Orinoco, ¿no? Desde el piedemonte llanero, esos ríos que fluyen hacia los llanos orientales, que son en realidad los ríos nacimiento del gran río Orinoco, que además nacen en unos territorios donde el ciclo de lluvias es unimodal, o sea, allá llueve, no como acá que tenemos 2 estaciones de lluvia y 2 secas en la zona andina, sino que allá llueve una vez al año durante varios meses y luego hay una sequía larga o hay una época de estiaje pues más largo. Pues es complejo, ¿no? O sea, nosotros traernos toda esa agua desde la cuenca del río Orinoco y almacenarla allí para usarla en un territorio donde artificialmente se surte pues de esa agua. También dejar de ver, por ejemplo, el sistema norte, que es el río Bogotá, que es realmente la cuenca en la que se sitúa la ciudad de Bogotá, y la gran cantidad de agua de esta cuenca que está acaparada por usuarios que contaminan el río, nos hace, no nos deja ver esa gran complejidad, ¿me entiendes? O sea, si proyectamos una solución basada en la infraestructura, dejamos de ver la complejidad de todo el sistema hídrico que rodea la ciudad. Entonces yo creo que antes de decidir sobre un proyecto de infraestructura de esa magnitud, que además está, yo no estoy tan segura qué tanto está considerando la proyección de habitantes que va a tener la ciudad, digamos, en 50 años o en 100 años. ¿Por qué no miramos primero toda la complejidad del sistema hídrico que rodea Bogotá para preguntarnos si no sería más justo, más
no sé cuál sea la palabra, no racional, sino más justo realmente con los ríos, eh, considerar sanear el río Bogotá, ¿no? Para que Bogotá pueda usar esas aguas. Y también pensar que todas esas aguas que estamos contaminando son aguas que llegan a, al resto de la cuenca del río Magdalena, ¿no? Porque nosotros somos parte de esa cuenca del río Magdalena. Entonces, eh, yo creo que el caso de Bogotá nos ayuda a pensar el agua en términos de la complejidad, que no podemos reducir la gran complejidad de las relaciones que como sociedad tenemos con el agua. Bueno, Cecilia, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya para retomar o para redondear tenemos pues unos retos muy grandes porque pues estamos hablando de unos problemas muy serios de escasez de agua en Bogotá, del declive de la pesca natural en Colombia, ¿no? En realidad se está volcando toda como a la, a la, a la piscicultura, a la acuicultura. Y en general en todo el país. Y entonces pues hay un llamado grandísimo pues desde los pescadores, desde los cuerpos de agua, cuando no se dejan controlar por la infraestructura, cuando no se dejan domesticar y domar, a que pues tomemos en cuenta esta complejidad en el diseño de las políticas, por ejemplo en los lineamientos de la sabana en Bogotá y en general. Y pues el Plan Nacional de Desarrollo habla de ordenamiento alrededor del agua, pero si uno ya se pone a ver concretamente eso, en qué se traduce, todavía no hay tanto contenido que tome en cuenta el agua. Es como si fuera el ordenamiento de la tierra que toma en cuenta el agua, pero realmente cómo los flujos de agua y toda esta complejidad se toma en cuenta, todavía no hay unos criterios, por ejemplo, de cómo se reparan todos esos daños que se han hecho a lo largo de los años y cómo proyectamos hacia el futuro un uso mucho más racional, no del agua solamente como un recurso, sino como un organismo pues vivo y que le da vida a los ecosistemas y a las culturas. Si tú quieres, Ceci, comparte con nosotros alguna reflexión final sobre cómo debería ser ese ordenamiento alrededor del agua en clave pues de construir paz con el agua, en clave de reparación y de construcción de paz hacia el futuro. Está difícil. Bueno, primero yo te devolvería la pregunta sobre el Plan Nacional de Desarrollo, porque tú sí crees que en lo que resta del gobierno habría como el interés y la capacidad de expandir un poco esa idea, porque digamos que en el, en el documento del Plan Nacional de Desarrollo solamente como que se puso la idea, ¿no? Pero tú y yo hemos comentado que eso no se desarrolló suficiente y que además es contradictorio. El mismo documento del Plan Nacional de Desarrollo es contradictorio al respecto, porque como que formula la idea y pues mucha gente se entusiasmó con esa idea de wow, sí, vamos a hacer ordenamiento alrededor del agua. Pero en realidad lo que venía después en el Plan Nacional de Desarrollo era como, tú me lo dijiste, como más bien ordenar la tierra, ¿no? Era como facilitar el mercado de tierras. Bueno, yo no me acuerdo qué más decía, pero eran cosas que en realidad no desarrollaban la idea del ordenamiento alrededor del agua. Entonces, yo creo que lo del ordenamiento, no sé, pero yo creo que yo quisiera que tú expandieras un poco más porque tú me hablaste, me diste muchas claridades sobre ese documento. Yo lo que pienso es que lo del el ordenamiento alrededor del agua hay que de verdad pensarlo muy bien porque este gobierno ya no lo pensó o que tú qué dices. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pues como planteamiento es muy importante que sea uno de los pilares de un Plan Nacional de Desarrollo y eso es un avance fundamental y creo que pues abre un camino. Y justamente pues esta conversación busca dar como algunos criterios para una reflexión colectiva y compleja sobre cómo integrar el agua en todos los instrumentos de planeación rurales, urbanos, en los proyectos de infraestructura y cómo eso se vuelve realmente sí, un criterio ordenador. Es muy curioso y eso también lo hablábamos cuando pensábamos en el Guájaro,
que nos vimos muy desesperanzadas porque no veíamos una solución. Y realmente sí puede haber una solución si se pensara en el largo plazo y si se articularan adecuadamente las instituciones, si hubiera una movilización social un poco más fuerte empujando esto, eh, y se hiciera de manera estratégica. Pero en Colombia, proyectos también, y si nos hicimos esta pregunta pensando aquí en el podcast, es, eh, se piensan a largo plazo proyectos grandes de infraestructura, por ejemplo, eso se piensan a 20 años, incluso a 50 años, pero un proyecto de restauración ecológica en clave de conservación de paz nunca ha tenido ese alcance y ese ímpetu y esa voluntad política. Entonces la invitación un poco pues es a pensarnos que eso sí es posible y que sí es posible restaurar y sí es posible como regenerar esos vínculos que han sido rotos, repararlos y pues restaurar nuestra relación con la naturaleza. Es que me parece que en eso que acabas de decir, el concepto de ordenamiento puede ser complicado, porque el ordenamiento implica, pues viene como de esa palabra orden, ¿no? Como de ordenar, de controlar. Y tal vez a lo que deberíamos aspirar más bien es a establecer relaciones, ¿no? Y que muchas veces las relaciones no son relaciones ordenadas, ¿no? No son relaciones que puedan controlarse, sino más bien de dejarlas fluir, que es el caso, por ejemplo, de las ciénagas, de restablecer unas conexiones. Y yo creo que ese mensaje o sí, como esa enseñanza que nos dan las ciénagas de la necesidad que tienen de reconectarse con el río, puede ser perfectamente la metáfora para la metáfora de la simbiosis, ¿no? Como de volverse a conectar, y no solamente conectar los cuerpos de agua como las ciénagas con los ríos, sino de todo, porque el agua en realidad es algo que nos une a todos los seres vivos. Entonces yo creo que esa es una metáfora muy poderosa para construir la paz con la naturaleza. Cecilia, muchas gracias por esa conclusión tan bonita con la que estoy totalmente de acuerdo para este episodio de Simbiosis. Entonces agradecerte por estar aquí con nosotras hoy y agradecerle a todas las personas que nos están escuchando e invitarlos a nuestro próximo episodio.